toca dar un análisis exhaustivo y crítico del voto emitido por el ministro doctor Alberto Martínez Simón en el marco del acuerdo y sentencia número 111 en que la Corte Suprema de Justicia promovió la adopción de inconstitucionalidad. La acción fue planteada contra resoluciones judiciales que habían autorizado las publicaciones de declaraciones juradas de bienes y renta de funcionarios públicos, contra la acordada número 1005 del año 2015, que regula aspectos relacionados con el acceso a la información pública. El caso reviste especial relevancia porque enfrenta dos principios fundamentales de la Constitución paraguaya. Por un lado, el derecho de acceso a la información pública, previsto en el artículo 228 de la Constitución Nacional y considerado como una garantía indispensable para la transparencia en la gestión pública. Y por el otro lado, el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad del patrimonio documento privado, consagrado en el artículo 36 del mismo cuerpo constitucional. Estos derechos de naturaleza igualmente se proyectan reglamentarias que procuran darle oportunidad en el marco del Estado constitucional de derecho. El trasfondo del litigio es el siguiente. La Contraloría General de la República, en cumplimiento de su función de control, consideró que determinadas resoluciones judiciales vulneraban la Constitución y la ley al ordenar la publicidad irrestricta de las declaraciones juradas presentadas por funcionarios públicos, documentos que contienen información patrimonial detallada y que, según la interpretación obtenida por la institución autora, se encuentran amparados por las disposiciones que establecen tales resoluciones. La Contraloría promovió la adopción de inconstitucionalidad. La Corte Suprema, al analizar el caso, produjo distintos votos que reflejan diferentes interpretaciones constitucionales sobre la relación entre publicidad y privacidad. El voto del ministro Martínez Simón se destaca por su énfasis en el principio de legalidad y en la necesidad de respetar los límites que el legislador ha establecido para el acceso a ciertos documentos. Su postura no desconoce el valor del derecho a la información pública, pero subraya que el mínimo no es absoluto y debe ejercerse conforme a las previsiones constitucionales y legales aplicables. El ministro sostiene que las resoluciones judiciales atacadas inaceptables porque vulneran las normas específicas como el artículo 104 de la Constitución Nacional y la ley número 5033/13, que según la presentación de declaraciones juradas afirma que las interpretaciones adoptadas por los jueces de instancia ignoraron estas disposiciones. Y en consecuencia concluye que dichos argumentos forman del principio de legalidad en la que se destaca el control judicial, aunque se ejerza en nombre de los derechos fundamentales, no puede reconocer el marco normativo vigente. Para comprender la postura del ministro es preciso examinar el alcance del artículo 104 de la Constitución Nacional, que establece parámetros que la publicidad de documentos y prevé excepciones cuando se trata de informaciones cuya divulgación pueda afectar derechos individuales o de seguridad del Estado. El voto analizado sostiene que las resoluciones impugnadas no solo contravinieron disposiciones legales, sino que además reconocieron los fines constitucionales fijados para la declaración jurada. Según el ministro, estos documentos existen para posibilitar el control de la función pública por los órganos competentes, no para ser divulgado sin limitaciones a cualquier persona. Martínez Simón también pone de relieve que la Corte Suprema no debe tolerar interpretaciones judiciales que, bajo el pretexto de garantizar un derecho fundamental, terminen vaciando de contenido disposiciones expresas del legislador. Esta afirmación conecta con una visión garantista de la supremacía constitucional.
que no admite que los jueces actúen en discrecionalidad absoluta, sino en el marco de la competencia asignada. En cuanto a la decisión adoptada, el ministro propicia hacer lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad, anulando las resoluciones judiciales impugnadas, pero manteniendo la vigencia de la acordada número 1005. A su criterio, este acto normativo no vulnera la Constitución, pues se limita a reglamentar aspectos procesales del acceso a la información pública sin desconocer los límites impuestos por la ley. Desde el punto de vista doctrinal, el voto refleja una interpretación restrictiva del principio de publicidad, en el sentido de lo que sujeta a las limitaciones expresamente previstas en la ley. Esta postura puede justificarse en la necesidad de evitar abusos y proteger derechos individuales, pero también plantea interrogantes acerca de si no está debilitando el carácter expansivo del derecho de acceso a la información pública, que en la jurisprudencia interamericana se concibe como una herramienta esencial para la democracia y el control ciudadano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en casos como Claudio Reyes versus Chile, ha señalado que el acceso a la información pública bajo el control del Estado es un derecho autónomo, cuyo ejercicio no requiere acreditar interés particular y cuya restricción solo puede justificarse con razones muy calificadas de protección de otro derecho o de seguridad nacional. En ese marco, la argumentación del ministro se apoya en la idea de que publicidad irrestricta de las declaraciones juradas podía generar riesgos para la seguridad y la intimidad de los funcionarios, lo cual constituye un fin legítimo que justifica una restricción tan amplia como la que se desprende de su voto. Cabe preguntarse si no concilia la transparencia con la protección de datos sensibles, por ejemplo, mediante la difusión parcial. En conclusión, el voto del Dr. Martínez Simón se caracteriza por una interpretación estricta del principio de legalidad, una defensa de la competencia normativa del legislador y una visión cautelosa del derecho de acceso a la información pública. Como conclusión, se podría sostener que la decisión de la Corte, al seguir en parte el voto de Martínez Simón, reafirma la primacía de la legalidad y la competencia normativa del legislador, pero deja abierto el debate sobre el alcance real del derecho a la información pública en Paraguay. A juicio de este análisis, la postura del ministro es jurídicamente sólida en términos formales, pero podría haberse orientado a soluciones más equilibradas que conciliaran de manera efectiva los derechos en tensión. Le saluda la abogada María Selva Aquino. Me corresponde analizar el voto y decisión del ministro Eugenio Jiménez Rolón sobre la inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República sobre acuerdo y sentencia número 111 de 11 de junio del 2020, caratulado Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. En los autos caratulados, amparo constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra Contraloría General de la República. Este caso constituye uno de los precedentes más relevantes en materia de derecho constitucional, transparencia y acceso a la información pública en Paraguay. El conflicto se originó a raíz de la solicitud del señor Juan Carlos Lescano para acceder a las declaraciones juradas de bienes, rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos e incluso de cónyuges e hijos menores, información que la Contraloría General de la República se negó a proveer alegando reserva legal y secreto bancario. Frente a esta negativa, el recurrente promovió una acción de amparo constitucional, invocando la protección del artículo 28 de la Constitución Nacional y de la Ley número 5282/14 de libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental, que
reconocen el derecho de toda persona a acceder a documentos en poder de entidades estatales. La declaración jurada a los funcionarios públicos tiene como fundamento el cumplimiento del principio de transparencia de la función pública y de esa manera prevenir actos de corrupción. Es decir, la ciudadanía debe saber quién es la persona y qué recursos económicos tiene al ingresar al servicio público, de cómo utilizan los recursos y si cumplen con sus obligaciones en el marco de un Estado democrático y republicano. Hablemos del recurso de la Contraloría General de la República. La Contraloría manifestó que en las resoluciones hubo violaciones de derecho y garantía constitucionales en los artículos 17, 137 y 256 de la Constitución. Además, alegó que infringieron los magistrados inferiores el orden jurídico al basar sus resoluciones en la acordada 1005/15, que regula el procedimiento para solicitar información pública judicialmente. Adicionalmente, solicitó la declaración de inconstitucionalidad de dicha acordada. El proceso alcanzó a la Sala Constitucional Ampliada de la Corte Suprema de Justicia, que mediante acuerdo y sentencia número 111 de 11 de junio de 2020 resolvió por votos rechazar la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República y ratificó que las declaraciones juradas de los funcionarios públicos constituyen información pública. En este contexto, el voto del ministro Jiménez Rolón adquirió especial relevancia al sostener tanto la admisibilidad de la acción interpuesta como la plena vigencia del derecho ciudadano a la información. En otras palabras, el ministro Jiménez ratificó que la Constitución y la Ley número 5282/14 obligan a la transparencia y que ninguna institución puede negarse a entregar dichos documentos o información. En su fundamento, también el ministro sostuvo que si la Contraloría General de la República pretendía cuestionar la constitución de la acordada 1005/15 o de los fallos de amparo, debía oponer la excepción de inconstitucionalidad dentro del propio proceso de amparo. O sea, al contestar la demanda principal, que era el momento en que corresponde realizar dicha excepción. Y al no hacerlo, entonces precluyó el tiempo. Comentando un poco más sobre las decisiones del ministro, que destaca tanto la decisión de primera instancia como la de la apelación estaban debidamente fundadas desde el punto de vista fáctico y jurídico. No se aprecia arbitrariedad ni falta de motivación. Las resoluciones se apegan a la Constitución y las leyes aplicables. En primer punto, para el ministro, la acción de inconstitucionalidad no es una tercera instancia donde se reabra un nuevo debate sobre argumentos ya analizados en las instancias previas. De ninguna manera no es una vía para interpretar o contradecir fundamentos ya discutidos, salvo que se identifique una violación constitucional clara. En su voto, el ministro Jiménez Rolón se pronunció por rechazar in totum, es decir, totalmente la acción de inconstitucionalidad y a favor de la publicidad de las declaraciones juradas. La Contraloría General de la República perdió la oportunidad legal de alegar inconstitucionalidad si no lo hizo en su momento. Al omitir dicha vía, la institución quedó precluida de cuestionar.
artículos 562 Código Procesal Civil, toma inadmisible de acción fundada en la inconstitucionalidad indirecta. Las resoluciones judiciales previas estaban bien fundadas tanto en hecho como en normas. No se observó vicio de arbitrariedad ni ausencia de motivación que amerite la intervención de la Corte. La inconstitucionalidad no puede servir de vía para reabrir debates ya resueltos, no constituye una tercera instancia revisora de lo que ya debatido en sede ordinaria. En su fundamento explicó que la acordada 1005/15 no crea derechos ni invade competencias legisladas, sino que reglamenta el trámite judicial como una fuente pública, niega expresa o tácitamente información. Así concluyo sobre el caso de Juan Carlos Lescano Flecha contra Contraloría General de la República, donde en definitiva este caso demostró que el amparo constitucional sigue siendo una vía eficaz para restablecer derechos vulnerados y que ningún órgano del Estado sea exento de rendir cuentas frente a la ciudadanía. Asimismo, el voto del ministro Rolón fue clave para reforzar esta doctrina y la importancia de respetar las vías procesales adecuadas, al mismo tiempo de asegurar que las normas y resoluciones judiciales se apliquen en armonía con la Constitución y las leyes de acceso a la información. En mi opinión personal, me adhiero totalmente al voto del ministro Jiménez Rolón. Considero que este fallo es un precedente positivo porque reafirma la vigencia del control de constitucionalidad como una herramienta para proteger a los ciudadanos frente a decisiones arbitrarias. Destaco el voto del ministro que a mi criterio aportó una visión clara y firme sobre la necesidad de que la fiscalización estatal jamás se ejerza en detrimento de las garantías constitucionales. Y algo muy importante, con esa postura del ministro Jiménez Rolón, que refuerza el principio de proporcionalidad y demuestra equilibrio justo entre el interés público y las libertades ciudadanas. Finalmente considero ajustada la condena en costa a la parte autora en virtud de la improcedencia manifiesta de la acción promovida. Muchas gracias. Buenos días, soy la abogada Esmilza Aguilera Ábalos, alumna de la Escuela Judicial sede Capiatá, sección B. Seguidamente estaré hablando sobre el voto de la ministra María Carolina Yanes Ocampo contra la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional promovida por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República, la cual recayó en acuerdo y sentencia el número 111 el 10 de junio del 2020. La ministra sostiene que al ingresar a la función pública, la primera radica en la presentación de la declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría General de la República, órgano constitucional extrapoder fiscalizador de la administración y gestión pública de los funcionarios, que además fue instituida legalmente, entre otras, como institución fuente de información pública, que conforme a la definición constitucional son libres para todos, estando dichas exigencias supeditadas a modalidades, plazos, actualizaciones constantes y sanciones pecuniarias en caso de incumplimiento. Los gobernantes y funcionarios deben someterse a la inspección pública,
deben explicar, justificar sus actos y deben estar supeditados a las sanciones en caso de incurrir en falta o ilegalidad. Para eso, la democracia pone en marcha instituciones, procedimientos y leyes que van desde el acceso a la información en manos del gobierno por parte de los ciudadanos hasta la remoción de los gobernantes por medio del voto, desde la implementación de las contralorías administrativas hasta la corrección o sanción por parte de otros poderes judiciales o legislativos. En este caso, la ministra votó sus votos en las normas constitucionales, leyes internacionales aprobadas y ratificadas por el Estado paraguayo y otras leyes de menor jerarquía. Entre ellas tenemos el artículo número 1 de la Constitución Nacional. En su segundo párrafo establece claramente que la República del Paraguay adopta una democracia representativa y pluralista. Por tanto, se ajusta a los principios de un Estado republicano. El artículo 28, en su segundo párrafo, aclara que las fuentes públicas de información son libres para todos, es decir, que las informaciones referentes a instituciones públicas y los funcionarios públicos, cualquier ciudadano puede solicitar y acceder a dichas informaciones. El artículo 134 de la Constitución Nacional describe que el amparo planteado es la vía correcta en razón de que se ha vulnerado un derecho constitucional, específicamente del derecho al informarse. También tenemos las leyes que la misma planteó. La ley 5282/14 establece que toda persona tiene derecho al acceso a la información pública y del uso que se haga de la misma, como así también el salario que percibe cada funcionario. La acordada también de la ley 977 de 1996, donde Paraguay aprobó la Convención Interamericana de la OEA contra la corrupción, la ley 2535/2003, donde Paraguay ratifica la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, y la ley 1005/15, que establece los procedimientos para las acciones judiciales. Concuerdo con la ministra. Es importante mencionar que la acción de amparo es un medio excepcional al que se recurre por la urgencia del caso, cuando ya han sido agotadas todas las acciones por la vía ordinaria y se hayan agotado también todos los actos administrativos. En este caso, el señor Juan Carlos Lescano Flecha agotó todas las instancias administrativas y al no obtener respuestas en caso de la información, accedió a la acción de amparo. Cordiales saludos, señor profesor, doctor Rubén Galeano, queridos compañeros. Soy el abogado Hugo Alegre, alumno de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, primer año SECA Piatá sección B. En esta ocasión me corresponde hacer un estudio sobre una acción de inconstitucionalidad. Bueno, primeramente se hace mención que en fecha 11 de junio del año 2020 se reúnen los ministros de la Corte Suprema de Justicia a los efectos en el pleno de la Sala Constitucional, a los efectos de hacer un estudio sobre una acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional, promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. Antes de avanzar, me gustaría destacar un poquito la importancia de esta acción. Atención que esta resolución es de suma importancia para estudio académico de las generaciones venideras de estudiantes de Derecho, ya que no todas las veces se da esta clase de acción. Imagínense una acción de inconstitucionalidad promovida contra una garantía constitucional y a la vez contra una acordada constitucional, acordada dictada por la Corte Suprema de Justicia. Bueno, primeramente los ministros hacen un análisis, un estudio, una revisión de si existe o no inconstitucionalidad. Y para eso se remiten al expediente, a lo contenido en el expediente presentado anteriormente, que es el amparo constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República.
y hace mención que el accionante, el señor Juan Carlos Lescano Flecha, había solicitado a la Contraloría General de la República el acceso a declaraciones juradas de bienes y renta de altas autoridades y funcionarios, autoridades electas y permanentes, entre los años 1998 y 2017, conforme a la Ley 5282 de 2014, que es el acceso a la información. Ante el silencio y la negación de la institución de la Contraloría, ellos tomaron como una negatoria ficta y no tuve otra que promover la acción por la acción del amparo por la vía judicial. Bueno, eso se presentó ante un juzgado de garantía en la ciudad de la capital, el juzgado número 4. El juzgado hizo lugar al amparo y ordenó la entrega de los documentos al peticionante en un plazo de 15 días. Luego se presenta una aclaratoria donde se modifica la fecha, un error material. Y consecuentemente la Contraloría presenta un recurso de apelación en la sala, en el Tribunal de Apelación, primera sala. El tribunal hace lugar plenamente a las resoluciones, pero con algunas objeciones. Delimitó, por ejemplo, algunas exclusiones, ¿verdad?, sobre los bienes propios patrimoniales de hijos menores y los cónyuges. Bueno, la Contraloría General de la República plantea la acción de constitucionalidad contra las 4 resoluciones y contra la acordada 1005-2015. Bueno, en esta ocasión el ministro opinante que elegido es el magistrado Marcos Riera. El magistrado Marcos Riera hace un desglose específicamente desde el principio. Primeramente ve si es que la acordada es constitucional y de ahí arranca las demás resoluciones. Primeramente él hace un desglose mencionando los artículos. Artículo 23 del libre acceso del ciudadano a la información pública. Hace mención del artículo 1 de la acordada 1005 del Consejo de la Magistratura, donde establece que el artículo 134 de la Constitución será lo utilizado y además el Código Procesal Civil que corresponde al juicio de amparo. Además hace mención de las atribuciones que él tiene correspondiente a la Carta Orgánica, el artículo 3, luego el artículo 59 de la Constitución Nacional. Luego hace mención también a lo que corresponde al artículo 131 de las garantías, artículo 136 de supremacía de la ley, justamente los principios de supremacía constitucional, los principios de apelación de leyes y así. Y finalmente resuelve rechazar la acción de inconstitucionalidad promovida por la parte accionante contra la acordada 1005 de fecha 21 de septiembre de 2015. Luego pasa a hacer un análisis sobre las resoluciones judiciales y encuentra él que no hay inconstitucionalidad, porque la sala constitucional, la acción de inconstitucionalidad no es una tercera vía. Ya se presentó el recurso de apelación. No es para hacer una valoración de pruebas. Que no exista arbitrariedad de parte de las resoluciones judiciales. Y a la vez dice que no hay, sostiene que no hay choque entre leyes. Bueno, por lo tanto, hace lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad por la SD dictada por el juzgado de primera instancia. Luego también hace lugar parcialmente a las resoluciones dictadas por el Tribunal de Apelación de la capital primera sala, y a la vez rechaza la acción de inconstitucionalidad en los demás, contra los pronunciamientos contenidos en la DCD número 424 en su AI, dictado por el juzgado penal de garantía, y impone las costas en el orden causado, atendiendo que la acción de inconstitucionalidad no ha prosperado íntegramente y que la causa ha exigido importante labor judicial, destinada a determinar si en la especie existió o no derogación táxica. Es todo. Muchas gracias, señor profesor. Permiso. Buenos días. Soy la abogada Rosa Alfonso de González, alumna de la Escuela Judicial Filial Capiatá, sección B, continuando con el análisis y acuerdo de la sentencia número 111 de fecha 11 de junio del 2020. Opinión del ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia.
sostuvo que la conducta de los funcionarios públicos debe estar expuesto al público, porque toda conducta del funcionario público interesa a la ciudadanía para el control de sus actuaciones a fin de valorar su idoneidad, sea técnica y moral, en la gestión y para el efecto debe proveer todas informaciones de sus actividades. El análisis. Como ciudadano es importante conocer las actividades desarrolladas de cada funcionario público a fin de garantizar el buen desempeño y el cargo que realmente cumpla con las exigencias de la labor encomendada. Asimismo, saber y conocer la capacidad que posee el funcionario público, técnica y moral. Técnica, si es apto para el cargo designado y cumple a cabalidad las funciones que le compete. Moral, la conducta de los funcionarios públicos se puede deducir en comportamiento en cuanto al cargo, si está o no realizando una buena gestión pública de los recursos pertinentes propios del Estado, mediante el empleo adecuado y acorde a la utilidad requerida. Además, cabe mencionar en cuanto al salario que percibe, si ésta a su vez coincide con el nivel de vida que demuestra. Las normas constitucionales y legales invocadas corresponden correctamente a derecho. Las normas constitucionales aplicadas por el ministro son el artículo 1 y 28 de la Constitución Nacional y el Código Procesal Civil en el número 556 y la Ley 5282/14, acceso a la información pública. Las normas aplicadas, tanto constitucionales y legales invocadas, fueron correctamente aplicadas. En cuanto al artículo 1 de la Constitución Nacional, en su segundo párrafo establece claramente que la República del Paraguay adopta la democracia representativa, participativa y pluralista. Por tanto, se ajusta a los principios de un Estado republicano y democrático. Respecto al artículo 28 de la Constitución Nacional, en su segundo párrafo, aclara: las fuentes públicas de información son libres para todos, es decir, que las informaciones referentes a instituciones públicas y los funcionarios públicos, cualquier ciudadano puede solicitar y acceder a dichas informaciones. Respecto al artículo 134 de la Constitución Nacional, describe que el amparo planteado es la vía correcta en razón que se ha vulnerado un derecho constitucional, específicamente del derecho a informarse. En relación al artículo 556 del Código Procesal Civil, no procede la acción de inconstitucionalidad por la parte demandada, debido a la fundamentación de su petición, decreto y reglamento contrario a lo establecido en la Constitución Nacional. Por último, la Ley 5282/14 establece claramente que toda persona tenemos derecho al acceso a la información pública y del uso que se haga de la misma, como también el salario que percibe cada funcionario público. Según la opinión por el ministro Ramírez Candia, también hizo mención al material denominado Overfix, Democracia y Disenso, una teoría de la libertad de expresión, cuya obra coincide que toda actividad del funcionario público debe ser informado a los dueños originarios del pueblo, del poder público, que es la ciudadanía, el cual permite conocer el patrimonio de los funcionarios públicos, fomentando la confianza en las instituciones. Muchas gracias.